Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Plataforma. Mi nombre es René Martínez Pineda, soy sociólogo, actualmente director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, y a partir de este miércoles estaré acompañándolos en sus hogares, analizando desde mi perspectiva algunos problemas que consideramos críticos de la realidad nacional. Así que pueden seguirnos en todas las redes de Plataforma. Este día, por ser la primera vez, estaba revisando todos los programas de Plataforma, y cuando uno ve el panorama que es planteado, sobre todo por los medios de comunicación, en torno a la realidad nacional, lo que uno se encuentra aparentemente es un enorme caos. Tú revisas o revisamos los distintos planteamientos que se hacen sobre la realidad nacional, y ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una maraña de problemas que por lo general son definidos como crisis, ¿no? Ahora, el rostro humano de esa crisis, que es lo que queremos abordar en esta ocasión, es el problema de la ciudadanía, ¿no? Por un lado tenemos el problema de baches, corrupción, delincuencia, impunidad, falta de credibilidad en los procesos electorales y en los partidos políticos, pero a eso le hace falta un rostro humano, y ese rostro humano es el que nos lo dan precisamente los ciudadanos de carne y hueso, es decir, cuando nosotros analizamos de carne y hueso. Ahora, esa forma de ver la realidad obviamente responde a la perspectiva que uno tenga. Eso me hizo recordar una de las frases escritas por Jorge Luis Borges, donde él nos cuenta que una vez un hombre se puso a dibujar, o se dio a la tarea de dibujar el mundo, y empezó a dibujar aldeas, reinos, provincias, caballos, personas, y esa fue una tarea de toda su vida. Ya cuando estaba a punto de morir, él le echa un vistazo a lo que había dibujado, y para sorpresa suya lo que encuentra es una figura muy similar a la del rostro, a la de su rostro. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, cuando estamos analizando la realidad, no solo vemos los rostros de las personas que están involucradas, sino que a eso le ponemos nuestro propio rostro. Ahora, ¿por qué tocar como primera vez el problema de la ciudadanía? Porque detrás de esa ciudadanía, o detrás del problema y análisis que hagamos de la ciudadanía, vamos a encontrar el rostro humano de la realidad. Eso que nosotros a veces manejamos como datos en torno a procesos electorales, en torno al problema de la pobreza o al problema de la migración, debemos ponerle un rostro humano, y ese rostro humano definitivamente está afincado en la noción que tenemos de ciudadanía. Ahora, ¿cuál va a ser el punto? Lo que queremos responder es si en El Salvador existe la ciudadanía tal como la conocemos, o si existen ciudadanías, distintos tipos de ciudadanía, y después entrar en una pregunta, o intentar responder una pregunta trascendental. ¿Existe una sociedad salvadoreña o una nación salvadoreña, o existen distintas naciones salvadoreñas? Para abordar en este punto me di a la tarea el día de ayer por la tarde de recorrer el Parque Libertad y otros lugares aledaños, y le hice una pregunta a las personas que me encontré en el camino, al lustrabotas, a la que vende panes, al que vende café, y les pregunté, fueron alrededor de 30 personas las que consulté, les pregunté si sabían qué significa ser ciudadano, o si sabían cuáles son las implicaciones que tiene el ser ciudadano. Y 20 de las 30 personas que consulté no supieron qué responder. Y ese es un dato muy aleccionador. Y las otras 10 personas que de alguna forma dieron una respuesta, hicieron referencia a la noción de ciudadanía desde su propia cotidianidad, hablando de el acto de ir a votar y hablando del acto de hacer trámites legales de forma personal y directa. Ahora, no es absurdo que la gente no sepa lo que es ciudadanía, y tampoco es absurdo que la gente defina ese acto de ciudadanía o el sentirse ciudadanos de este país
a partir de cuestiones eminentemente políticas. La historia de este país, o sea, la historia nacional de este país ha sido reducida a la historia política del país. Ahora, eso es consecuente con la definición que de ciudadanía o de ciudadano tiene la misma Constitución de la República. Ahora, ¿qué significa eso entonces? Significa que el concepto de ciudadanía o el sentimiento de ciudadanía que tienen los salvadoreños es una situación meramente coyuntural y que solo se expresa en los espacios o en los continuos espacios electorales que hay en el país. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una revisión un poco más al detalle, cuando nos metemos con la gente, cuando recorremos las calles, cuando platicamos con el salvadoreño común y corriente, nos damos cuenta de que ese sentimiento abstracto de ciudadanía o esa condición de ciudadanía realmente, al final, deberíamos estar hablando de distintos tipos de ciudadanía o de distintos niveles de ciudadanía. No todas las personas que ganan ese crédito de ser ciudadanos somos iguales. No todos tenemos los mismos problemas, ni todos somos tratados por la sociedad de la misma forma. Lo que sí podemos encontrar es que esa ciudadanía o que los distintos grupos de salvadoreños que convivimos en este país tenemos distintos tipos de ciudadanía, distintos niveles, y el más importante de todos ellos es el que establece las diferencias a partir de cuestiones eminentemente económicas y a partir de cuestiones eminentemente simbólicas. Lo que sí encontramos en las calles es que los salvadoreños nos vemos a nosotros mismos como los sospechosos. Siempre somos los sospechosos en relación con otros. La mejor forma de comprobar que somos vistos como sospechosos, independientemente del lugar en el que nos estemos moviendo, es que nosotros, por ejemplo, vayamos a un almacén grande. En ese almacén grande, cuando entramos, lo primero que hacen es o nos quitan las maletas que andamos o nos engrapan las bolsas que andamos. O sea, de entrada, lo que nos están diciendo cuando entramos a un almacén de eso es que nosotros somos potenciales ladrones. Y el problema no es que nos engrapen las bolsas o que nos quiten las maletas que andamos. El problema es que nosotros lo hacemos de muy buena gana. Y hay lugares inclusive que son considerados como lugares un poco más prestigiosos, donde la gente paga membresía, que después de hacer sus compras, al final, cuando va saliendo de ese lugar, le revisan lo que lleva y lo chequean con lo que ha pagado. Esa es una forma de decirnos que somos potenciales ladrones. Es decir, esas son las distintas condiciones, distintos aspectos que como ciudadanos nosotros vamos viviendo cotidianamente. Entonces, la noción de ciudadano debemos entenderla en la relación que tenemos entre nosotros con lo que nosotros creemos que son los otros, ¿no? Ahora, esa condición, como digo, de ser ciudadano también es una condición que a fuerza de muchas luchas se han ido ganando por los distintos pueblos. Y al final podríamos considerar incluso que la ciudadanía es el mea culpa del capitalismo por todo aquello que nos está quitando o por todos aquellos beneficios a los que la inmensa mayoría de las poblaciones de los distintos países no tienen acceso, ¿no? Y en ese marco de mea culpa es que las distintas sociedades o el sistema va estableciendo sus propios criterios y nosotros como ciudadanos, que somos de distintos tipos de ciudadanos, nos vamos moviendo. Esta situación se ha incrementado o se ha vuelto un poco más compleja, y aquí voy a retomar el punto de las caravanas de migrantes, con este proceso que algunos llaman o mal llaman el proceso de globalización. Definitivamente lo que estamos viendo en esas caravanas de migrantes hondureños primero, salvadoreños después, lo que estamos viendo es algo que de todos modos ya existía, y es un incesante flujo de salvadoreños que huyen del país que les niega por criterios y por condiciones esos privilegios que tienen que ver con la ciudadanía, en busca de lo que la gente llama el sueño americano, o en busca de lo que se considera como un lugar en el cual
vas a tener acceso a la parte más importante de la ciudadanía, que son los ingresos económicos. Ahora, es urgente replantear en ese sentido el rostro feo de la ciudadanía, las condiciones a partir de las cuales los distintos salvadoreños o los distintos grupos de salvadoreños somos excluidos y somos tratados de forma distinta por la realidad. Esa revisión que les decía que había hecho de uno de los periódicos, uno de estos días, lo que te está planteando es precisamente situaciones en las cuales no solo se culpa al ciudadano en tanto individuo de los distintos problemas, sino que también los problemas principales que vive la realidad salvadoreña no son tocados. Es decir, no es tocado el problema de la desigualdad, no es tocado el problema de la injusta distribución de la riqueza, ¿verdad? Y en el caso en los que son tocados estos problemas, son referidos a problemas que tienen que ver estrictamente con el comportamiento que las personas tienen, ¿verdad?, en tanto representantes de una sociedad en la cual viven. Ahora, esas condiciones entonces nos hace pensar que nosotros, si vamos a analizar el problema de la ciudadanía y dentro de eso vamos a analizar para formarnos como ciudadanos, que es lo que pretende en última instancia este programa en plataforma, es decir, formar ciudadanos conscientes, con pensamiento crítico, entonces debemos pensar que existen distintos tipos de ciudadanía y que al menos podríamos mencionar una ciudadanía que es de carácter económico, ¿sí? Y esa ciudadanía está determinada por las formas de consumo y por la cuantía del consumo. Pero también tenemos un tipo de ciudadanía que es la ciudadanía política, que es la que más conocemos como salvadoreños, y es la que nos permite, entre otras cosas, votar, tener acceso a determinados puestos de poder, etc. Ahora, en esa ciudadanía política me gustaría mencionar y leerles a ustedes unos artículos de la Constitución de El Salvador. El artículo 3 dice que todas las personas son iguales ante la ley y que para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Si ustedes se fijan en esta definición del artículo 3, no están mencionadas como criterios de diferenciación las diferencias de carácter económico. Y aunque estuvieran señaladas, obviamente la realidad nos dice que en términos económicos no todas las personas somos tratadas de igual forma por la ley. En el artículo 4 nos dice, de la misma Constitución, que nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Un somero vistazo a la realidad salvadoreña nos permite comprobar que cientos de miles de compatriotas son tratados de forma indigna, que cientos de miles de compatriotas viven en condiciones realmente deplorables que son propias del siglo XIX. Y en el artículo 38 de la misma Constitución me interesaba porque aquí habla del salario, habla de que el trabajo va a ser regulado por el salario, pero cuando habla del salario dice que para fijar el salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, al índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares, y que este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. ¿Qué significa esto? Significa entonces que el salario mínimo que tienen los salvadoreños no cubre las expectativas o no cubre las demandas que la misma Constitución de la República le está estableciendo. Podemos hablar de una ciudadanía social también que tiene que ver con la calidad de vida, y algo que me interesa mucho es la ciudadanía simbólica. Eso tiene que ver con la dignidad. ¿Somos los salvadoreños un pueblo digno? ¿Nos sentimos nosotros como salvadoreños dignos de ser ciudadanos y dignos de ser salvadoreños? Eso tiene que ver con la ciudadanía simbólica y, entre otras cosas, tendría que ver, por ejemplo, con la lucha en contra de la corrupción. Pero la corrupción como una forma o como un gendarme de la gobernabilidad en este país, y no la corrupción como la que busca chivos expiatorios para hacer creer a la gente que todo se está solucionando. Como ciudadanos
Entendamos o no qué significa ese concepto, lo que estamos enfrentando es una realidad que es manipulada, ¿sí? Y que esa realidad o esa perspectiva que nosotros asumimos frente a la realidad nos hace que nos enfrentemos los unos a los otros o nos hace que luchemos contra molinos de viento y que por lo tanto no podamos resolver el problema o los problemas más ingentes de la población. Y aquí voy a mencionar, por ejemplo, el tema de a los salvadoreños les indigna o consideran un escándalo que algunos empleados públicos tengan salarios muy elevados, cuando en realidad lo indignante no es ese salario elevado. Lo indignante son los salarios bajos que ganan más del 50% de la población. Eso es lo que debería de indignarnos y no el hecho de que otros tengan un salario más elevado que algunos consideran obsceno. A muchos salvadoreños les indigna los actos de corrupción, pero cuando estamos hablando de montos que no son capaces de traducirse en imágenes, esos actos de corrupción simplemente pasan desapercibidos o a lo sumo son enfrentados por los salvadoreños a partir de los creativos memes o burlas, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando estamos frente a actos de corrupción que nosotros podemos manejar o que nosotros podemos conocer, entonces allí sí existe cierto tipo de indignación de parte del salvadoreño. ¿Cuán indignados nos sentimos los salvadoreños cuando nos dimos cuenta de los amaños en los partidos de fútbol? La indignación fue no solo expresada de forma violenta, sino que fue una indignación generalizada. Ese mismo tipo de indignación por esos amaños no ha sido expresada cuando hablamos de casos de corrupción en los cuales están involucrados cientos de millones de dólares. Entonces, ahí hay algo que nos está fallando en términos de formación en nuestra percepción de las cosas. Les voy a dar un dato, quiero leerles un dato muy interesante para que veamos cómo hemos ido siendo degradados en los términos de ciudadanía. Quiero leer esta noticia que copié directamente del periódico La Gaceta. Dice: las 2 caballerías de tierra compradas de orden del Supremo Gobierno en el puerto de la Concordia son de una feracidad conocida y capaces por lo mismo de producir con buen éxito maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar, algodón y otras clases de siembra. Estando autorizado el que suscribe por el propio gobierno para repartirlos en personas honradas y laboriosas, lo avisa para el que guste cultivar alguna parte y edificar casa en dicho puerto, comparezca, seguro de que si tiene las cualidades indicadas serán obsequiados sus deseos. Gobierno político del Departamento de La Paz, Santa Lucía, julio 9 de 1858. Estos fueron de los primeros actos de expropiación y corrupción, los primeros actos de expropiación de las tierras comunales y ejidos. ¿Quiénes podían darse cuenta de esta noticia? En 1858, son los que podían leer, que era una pequeña cantidad de personas en el país. ¿Quiénes tenían la capacidad para hacer uso de la tierra? Son los que tenían los recursos económicos. Entonces, ahí se ha hecho muy famoso en las redes sociales y en todas partes eso de devuelvan lo robado, que no solo son 37,000 millones de dólares, por cierto. Entonces, devuelvan lo robado, vámonos hasta el siglo XIX, y eso incluye las tierras comunales y los ejidos que fueron expropiados de forma aparentemente legal por los que hoy son las personas más millonarias de este país. Pero esta discusión o este debate, este monólogo que hemos tenido sobre ser ciudadano, para entenderlo críticamente no tendría mucho sentido si nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿O qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Y vamos a aprovechar en este caso el espacio brindado acá. Vamos a tratar de vernos como ciudadanos dignos. Y somos ciudadanos dignos en la medida en que nos indignamos con aquellos que nos llevan a condiciones de vida realmente deplorables. Soy un ciudadano digno porque me indigno. Ese debería ser un lema que nosotros trabajáramos en estos días. Y para eso les voy a pedir a los televidentes de este programa que me digan
a través de mi Twitter, qué es lo que podemos hacer nosotros o qué me indigna y qué puedo hacer para remediarlo. Si no nos sentimos ciudadanos dignos, no podemos cambiar las cosas tal y como están. Vamos a seguir viendo expresiones de pobreza, de fraude. Y ese trato digno inclusive tiene que ver en estos actuales momentos de campaña electoral con la forma en que los distintos partidos políticos deben tratar a los ciudadanos. O sea, deben tratarnos de una forma digna, y tratarnos de una forma digna significa hacer planteamientos que podamos nosotros confiar en que se pueden resolver. Si uno analiza las campañas electorales de los últimos 50 años, nos vamos a dar cuenta que básicamente son las mismas. Recuerdo la campaña de 1977, donde lo que se prometía era progreso, paz y trabajo. Hice una sumatoria de las ofertas de empleos que iban a ser abiertos como promesa electoral, y solo en las 6 últimas campañas electorales se han ofrecido abrir más de 1,5 millones de empleos. 1,5 millones de empleos que obviamente no han sido abiertos. El salvadoreño, el ciudadano, cree la promesa, aunque sabe que no le van a cumplir. Entonces ese es un punto en el cual significa que no nos vemos como un ciudadano digno de ser respetado en sus promesas. Esa parte deben retomarla los distintos partidos políticos, o sea, tratar con dignidad al ciudadano, para que nosotros podamos ser realmente constructores de una nueva realidad en este país y podamos cambiar las condiciones que actualmente vivimos. Estas son las reflexiones en torno a lo que significa ser ciudadano. Muchas gracias por su atención.